La oscuridad de la medianoche en la pequeña y apacible localidad de Suevres, en el departamento de Loire y Cher, Francia, fue el telón de fondo para una de las historias más desgarradoras de la crónica policial reciente, una tragedia que comenzó con un susurro desesperado a través de una línea telefónica. En una vivienda familiar situada cerca de Blois, el silencio fue reemplazado por el terror cuando una de las hijas de la pareja, cuya identidad se mantiene en reserva por su protección, logró marcar el número de los servicios de emergencia para reportar lo impensable. Su propio padre estaba atacando a su madre en ese preciso instante. La niña, con una valentía que sobrepasa su corta edad, aseguró a los operadores que el hombre había apuñalado a su madre varias veces en la casa familiar. Una frase que activó de inmediato un despliegue masivo de fuerzas de seguridad hacia el domicilio. Al llegar a la residencia, los elementos de la policía se encontraron con un escenario de pesadilla. En la planta superior de la casa, descubrieron a 4 hermanitos menores de edad, todos hijos de la pareja, quienes se encontraban refugiados en una habitación del piso de arriba, intentando ocultarse del caos y la violencia que se desataba a pocos metros de distancia. Mientras los niños eran puestos a salvo, en la planta baja los servicios médicos luchaban contra el tiempo para salvar a la víctima, una mujer de 40 años de edad que trabajaba como auxiliar de enfermería, una profesión dedicada precisamente al cuidado de los demás. A pesar de que los equipos de reanimación trabajaron incansablemente durante más de una hora, la gravedad de las heridas fue fatal. La madre presentaba múltiples puñaladas en zonas vitales de su cuerpo, lo que llevó a su fallecimiento oficial a las 1:38 de la madrugada, dejando un vacío irreparable en la vida de sus hijos. El fiscal de Blois, Stéphane Javet, fue el encargado de anunciar la apertura de una investigación formal por homicidio, señalando la brutalidad del ataque y la hazaña con la que se cometió. Mientras el equipo forense trabajaba en la escena, la policía francesa inició una búsqueda intensiva del sospechoso, un hombre de 50 años que había escapado tras el crimen. Su libertad fue efímera, ya que fue arrestado alrededor de las 3:45 de la madrugada en la ciudad de Blois. Al momento de ser capturado, las autoridades notaron que el presunto asesino se encontraba en un evidente estado de ebriedad, lo que complicó los procedimientos iniciales. La situación dio un giro inesperado cuando, tras ser puesto bajo custodia, el hombre tuvo que ser liberado técnicamente horas después para ser hospitalizado de urgencia debido a un supuesto neumotórax, una condición médica que ha retrasado temporalmente su interrogatorio formal ante la Fiscalía. Las investigaciones posteriores han revelado que este desenlace fatal no fue un evento espontáneo, sino el clímax de una historia de control y violencia de género preexistente. Según los informes oficiales, el motivo detrás de esta agresión brutal fue un ataque de celos intensos, derivado de la petición de separación por parte de la víctima. La mujer, quien ya vivía en un entorno de miedo, había tomado la valiente decisión de terminar la relación y estaba en proceso de mudarse a una vivienda social junto a sus 4 hijos para escapar del maltrato. Trágicamente, su historia con el sistema de justicia ya tenía antecedentes. Desde el 28 de enero de 2026, ella había presentado una denuncia formal por maltrato psicológico y por un episodio de violencia física que ocurrió en noviembre de 2025. A raíz de esto, el caso estaba siendo investigado por las autoridades competentes por violencia doméstica desde febrero del mismo año, lo que pone de manifiesto las fallas en los mecanismos de protección para las víctimas que ya han dado la voz de alarma. Actualmente, el destino de los 4 niños está en manos de las instituciones estatales. Tras el horror vivido, fueron puestos bajo la tutela de los servicios sociales y trasladados de inmediato a la unidad pediátrica del Hospital de Blois para recibir atención integral y contención psicológica ante la pérdida de su madre y la detención de su padre. Este crimen ha dejado una marca indeleble en la comunidad de Loire y Cher, sirviendo como un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan las mujeres que intentan romper el ciclo de la violencia doméstica. La Fiscalía continúa con las diligencias para asegurar que el agresor responda por el asesinato de la auxiliar de enfermería, mientras el país sigue consternado por la imagen de 4 hermanitos refugiados en una habitación, llamando a emergencias para reportar que su vida familiar se había convertido en una escena de crimen.
Cada detalle que surge de la investigación, desde el estado de ebriedad del padre hasta los planes frustrados de la madre por iniciar una nueva vida en una casa segura, añade una capa de dolor a este caso de feminicidio en el corazón de Francia. La sociedad francesa, a través de sus medios y redes sociales, ha expresado su indignación y solidaridad con los menores, quienes ahora enfrentan un futuro incierto después de que la violencia machista les arrebatara a su protectora en una fatídica medianoche de junio. Las autoridades judiciales esperan que una vez que el sospechoso sea dado de alta del hospital, se pueda proceder con la imputación formal de cargos, buscando que la justicia caiga con todo su peso sobre el responsable de este acto calificado, como resultado de unos celos posesivos y destructivos. El punto de partida de esta historia nos traslada a noviembre de 2019, en una zona boscosa a las afueras de la ciudad de Soissons, al norte de Francia, donde la vida de Elisa Pilarsky, una joven de tan solo 29 años, terminó de forma violenta y repentina. Elisa no solo era una mujer joven con toda una vida por delante, sino que en ese momento se encontraba en su sexto mes de embarazo, lo que añade una capa de dolor indescriptible a este suceso. Aquel día, ella había salido a caminar con Curtis, un perro de raza American Pitbull Terrier que pertenecía a su pareja, Christophe Ellul. Lo que parecía un paseo rutinario se convirtió en una escena de horror absoluta cuando el animal, por razones que luego serían analizadas por expertos, decidió atacar a la mujer que lo acompañaba. En medio del ataque y en un acto de desesperación total, Elisa logró comunicarse telefónicamente con Ellul, quien se encontraba en ese momento trabajando en un aeropuerto situado a unos 50 kilómetros de distancia del lugar de los hechos. En esa última llamada, ella alcanzó a pedir auxilio, pero cuando Ellul llegó finalmente al bosque para intentar rescatarla, ya era demasiado tarde. Encontró el cadáver de su pareja con signos de una violencia extrema. El informe forense posterior revelaría una cifra escalofriante. El cuerpo de la joven presentaba un total de 50 mordeduras, lo que demostraba la ferocidad y la duración del ataque. Inicialmente, el caso se vio envuelto en una gran confusión, ya que Christophe Ellul intentó desviar cualquier responsabilidad alegando que los culpables de la muerte de Elisa no habían sido su perro, sino una jauría de perros de caza que se encontraba realizando actividades en la misma zona boscosa aquel día. Sin embargo, la justicia no se detuvo ante estas afirmaciones y basó su investigación en pruebas científicas irrefutables. Los análisis de ADN realizados a las heridas de la víctima confirmaron sin lugar a dudas que las mordeduras que causaron la muerte de Pilarsky correspondían exclusivamente a Curtis. A medida que la investigación avanzaba, salieron a la luz detalles aún más inquietantes sobre la procedencia y la naturaleza del animal, pues se descubrió que Ellul había importado al pitbull de manera ilegal desde los Países Bajos, logrando así evadir las estrictas leyes francesas que prohíben la entrada de esta raza al país debido a su alta peligrosidad potencial. Pero el hallazgo más determinante para la condena fue que las autoridades concluyeron que Curtis no era un perro cualquiera, sino que había sido adiestrado específicamente para morder, una práctica que incrementaba notablemente su letalidad y capacidad de daño. Curtis, que actualmente tiene 8 años y medio y ha pasado los últimos 6 años de su vida encerrado en una perrera esperando el desenlace del juicio, se ha convertido en el centro de una campaña de activismo sin precedentes. Más de 80.000 personas han firmado peticiones solicitando que se indulte al perro y que, en lugar de la eutanasia, sea trasladado a un refugio especializado donde pueda vivir sus últimos días, argumentando que su comportamiento fue el resultado directo de la crianza y el entrenamiento violento que recibió por parte de su dueño. Este caso deja tras de sí una profunda reflexión sobre las consecuencias de ignorar las normativas de seguridad animal y el peligro de fomentar conductas agresivas en mascotas que en manos irresponsables pueden convertirse en armas mortales, truncando vidas y dejando cicatrices imborrables en toda una sociedad.